Muy buenas noches, querida familia. Muy buenas noches. Es un gusto para mi esposa y para mí estar con ustedes esta noche y juntos disfrutar de este tiempo de estudio de la palabra, juntos estar disfrutando de meditar en las escrituras y de irnos a dormir como los martes, los jueves. Y esto puede ser cualquier día de la semana para ti, irnos a dormir con la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Así es que pues es un privilegio para nosotros el estar con ustedes esta noche, que nos presten su atención unos momentos y que juntos como amigos, como familia, podamos venir a buscar a Dios para conocer más a Dios y su mensaje en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean moldeadas y transformadas conforme a su voluntad. Así es que eso es el propósito de todo esto. Y bienvenida a nuestra invitada especial esta noche. ¿Cómo está usted? Bien, también aquí buscando conectarnos con el Señor a través de su bella palabra, a través de estos medios que todavía tenemos, ¿verdad? Y poder leer sus comentarios y orar juntos por las peticiones de tantas personas que ahorita están pasando por alguna circunstancia difícil. Entonces, pues gracias a Dios que nos permite un día más poder estar reunidos y sobre todo reunidos al calor de su palabra. Así es. Pues vamos a orar. ¿Me acompañan a orar? ¿Puedes orar, amor? Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros, Señor? Gracias porque extendiste tu misericordia, tu gracia, tu paz para con cada uno de nosotros que hoy nos reunimos delante de ti, de rodillas, Señor, clamándote por cada una de las necesidades. Señor, sabemos que tú eres bueno, que tú eres justo, que eres misericordioso, que eres todopoderoso, Señor. Y sabemos que toda esta situación por la cual nosotros estamos pasando, todo el mundo, pero en lo cercano, Señor, todas estas necesidades de oración, de salud, por las personas que se están aquejando, Señor. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú estás con cada uno de ellos y sabemos, Señor, que tú nos escuchas, sabemos que podemos venir confiadamente ante tu trono por el sacrificio de nuestro amado Señor Cristo Jesús en esa cruz. Y por eso podemos venir hoy delante de ti para interceder y clamarte por las siguientes peticiones. Señor, te pedimos para que tú le ayudes a Carlita de la C en estos momentos, en estas aflicciones de salud que ha tenido durante este tiempo, para que tú le ayudes con estos, pues con su glucosa, Señor, para que sus niveles puedan estar en el nivel donde corresponden. Señor, te pedimos que guarde su salud, que a ella le muestre, Señor, las cosas que ella tiene que hacer para que su salud también sea fortalecida. Señor, te pedimos que el médico le dé un tratamiento adecuado, que ella pueda seguir para que entonces ella pueda avanzar. Señor, nosotros hacemos y ella hace lo posible, pero tú haces lo imposible, Padre. Sabemos que ella depende de ti completamente, Señor. Te pedimos que le ayudes y que la fortalezcas en medio de su aflicción. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el mismo nombre te pedimos por Pepe y por Estelita, Señor. Te pedimos que en estos momentos de debilidad física, Señor, tu Espíritu Santo los fortalezca internamente, Señor. Que tu Espíritu Santo consuele, fortalezca, levante, Señor, a Estelita. Y dale, Señor, síguele dando ese privilegio a Pepe, Señor, de lavar los pies de su esposa, Señor. Bendecimos ese matrimonio y te pedimos por la salud de Estelita, Señor. Amén. 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 Pues vamos al estudio de hoy. Estamos estudiando Proverbios, estamos en el capítulo 23. Y este capítulo ya lo empezamos la vez pasada. Y vamos al versículo, nos quedamos en el versículo 10. Y vamos a agarrarlos del versículo 10. ¿Listos? Ya tienen listo su pluma, su cuaderno, su marcatextos, su Biblia. Ya están bien armados. Y su cafecito. Es una maravilla esta taza, ¿verdad? Dice mi esposa que es para el pozole o para el caldo de pollo o algo así, pero no, ¿qué pasó? Esta cantidad de Es la cantidad de caldo de verduras. No, es para buen café.
Ok, lo de las sillas. Ahorita me acordé por el café. Dije, lástima que las sillas no tienen para poner el café, hombre. Obvio que cuando piensas en sillas con algo para poner, reclinar o algo, pues sale más caro. Y sería padre como tipo mesabancos, casi para que lleven su pluma, su cuaderno y anoten, ¿no? En eso estaba pensando. Unos mesabancos ahí y también con el cafecito con la escuela. Pero bueno, las sillas, vamos a la mitad, chicos. Así es que los que gusten apoyar y los que gusten colaborar con una ofrenda especial para las sillas, la pueden depositar directamente a la cuenta de la iglesia y nada más ahí en el concepto, ponerle en el concepto sillas, para que se aparte ese dinero, se etiquete y podamos juntarlo de las sillas. Vamos a la mitad, apenas hemos juntado la mitad de lo que nos cuestan las sillas. Así es que ahora sí que pásele, el que guste cooperar para una silla. Bueno, ahora sí, vamos al estudio. Estamos en versículo 10. Dice el versículo 10, no traspases el lindero antiguo. Vamos a dividir el versículo 10 en dos partes. Una, dice, no traspases el lindero antiguo. ¿Cuál lindero antiguo? ¿Sabes algo? Tú y yo podemos ver las anteriores generaciones, ¿no? El lindero antiguo son ese camino que llevaban nuestros abuelos, ¿no? Mucha gente llega a decir, es que la educación que tenían antes era una educación muy vieja, muy anticuada, muy dura, ¿no? Yo no sé si a ti te tocó, pero por ejemplo, mi mamá me comentaba, ¿no? Que mi abuelo era duro, don Adrián, con la pura mirada, ¿no? Que claro que a nosotros también nos tocó, que nuestros padres cuando éramos chicos, nada más con la pura mirada te decía, suelta la botana, ¿no? Ya te echaste la botana del que era para los invitados, o cualquier cosa, luego con la pura miradita de mamá o de papá, es así como, ¿no? Pero nuestros abuelos todavía eran mucho más. Nuestros abuelos eran, y se habla de que eran duros. Pero es curioso, quiero que te pongas a analizar una cosa. Ve la generación de nuestros padres y ve la generación del día de hoy, de los niños y de los chavos. Antes había un respeto a los adultos hermoso. El día de hoy ves como algo natural y como algo normal, que no debería de ser, que muchos niños y muchos jóvenes le hablan de tú a los adultos, ¿no? Y les hablan como si fueran sus grandes cuates. O sea, se ha perdido tristemente este respeto hacia las personas mayores, ¿no? Esta honra a las personas adultas. Y vemos literalmente la generación anterior, que era una generación, como dicen, de oro, ¿no? Una generación que se esforzaba, trabajadora, etcétera. Y el día de hoy, tristemente, vemos una generación completamente apartada de Dios en muchas cosas. No significa que antes no, pero significa que el día de hoy, tristemente, las nuevas generaciones llegan al punto de llamarle bueno a lo malo, de llamarle orgullo a lo que Dios le llama pecado, de que el entretenimiento ahora es lo que Dios le llama pecado. Y eso es diversión. Y lo vemos en todos los ambientes. Entonces, cuando habla las escrituras literalmente de esto, dice, no traspases el lindero antiguo. Fíjate muy bien lo que Dios ha enseñado y voy a colación por esto, porque la Biblia, mucha gente dice, es un libro antiguo. Es un libro que no aplica en la actualidad. Pero déjame decirte algo, la verdad nunca cambia. 2 y 2 siempre van a ser 4. Aunque pasen generaciones y generaciones, 2 y 2 son 4. La verdad nunca cambia. Y la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios es atemporal. Y adivina por qué es atemporal. Porque el que lo escribió, el que dictó letra por letra, es eterno. Y su palabra no pasará. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Su palabra es ese lindero que para muchos es viejo, antiguo, etcétera, pero adivina qué, a la manera de Dios sí hay matrimonios firmes. A la manera de Dios sí hay familias unidas. A la manera de Dios sí se sale de las adicciones.
sí se sale ¿cómo se llama? De la depresión, sí se sale de la soledad. A la manera de Dios sí tiene propósito tu vida. A la manera de Dios sí hay perdón y hay una capacidad que Dios nos da de poder perdonar, así como hemos sido perdonados. A la manera de Dios. ¿Sabes qué? Estos linderos antiguos son los linderos que han dado fruto. Son los linderos que siguen dando fruto. Y aquí dice, no traspases el lindero antiguo. No traspases, ¿qué significa? No rompas ese límite. No pases, dice, no traspases. Estaba leyendo un comentario que dice acerca del lindero, que era normalmente un marcador de piedra que ponían, ¿no? Para delimitar un terreno y que moverlo, o sea, si llegaba hasta aquí el terreno de la persona, ponían su camino como de piedras o el lindero, pero el agarrar y moverlo, o sea, su terreno es robar, que ya le estaba robando parte de ese terreno. Entonces dice, no muevas el lindero antiguo porque eso es pecado, ¿no? O sea, realmente, y hablando de esto de como, bueno, me dejan hasta aquí, y bríncate la barda. Yo quiero hacerlo hasta acá, o sea, lo voy a traspasar, lo voy a poner acá. ¿Por qué? Pues porque yo quiero. O sea, ya es una cuestión egoísta, ya es algo que me conviene. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. O sea, en la actualidad vemos aquí, ¿no? Que si Dios dice hasta aquí, el hombre dice no, ¿por qué? Y me recuerda a Salmo capítulo 2, donde dice rompamos sus ligaduras, ¿no? O sea, es como decir, Dios nos quita nuestra libertad, y es todo lo contrario. El pecado te vende una libertad que te esclaviza. Falsa, exacto. Es falsa, o sea... Es como lo que vimos en Génesis desde el jueves, ¿no? Que empata muy bien. Que vemos cómo Satanás engaña y cómo él revuelve verdad con mentira para decirle no, o sea, ¿por qué? Si Dios te dijo que no comas de ese árbol, claro que no, él sabe que si tú lo haces vas a ser como él. Entonces es como rompe ese lindero, esa ligadura, y entonces trata de ser como él, y entonces peca, ¿no? Desobedece. Y es lo mismo que te va a vender este mundo a ti y a tus hijos. Y nosotros como padres de familia y ustedes como jóvenes, debemos entender que este lindero antiguo que Dios ha puesto, que es su preciosa palabra, es un lindero eterno y que trae vida para todo aquel que se queda dentro del redil. Pero todo aquel que quiere brincarse las trancas, todo aquel que quiere vivir a su propia manera. Al principio tú podrás decir, fíjate algo muy padre que platicábamos en la comida con ella, ¿no? De esta falsa libertad. ¿Fue ayer en la noche o fue hoy? ¿De qué vas a hablar? De esta falsa libertad que a veces te venden. Se me fue la idea. A ver, a ver si ahorita me acuerdo. Pero hablábamos con Andrea precisamente de eso. Y Andrea nos comentaba que, fue hoy creo, hablando sobre, dice, yo admiraba las publicaciones que las publicaciones, ¿no? de una youtuber. Y que tiene su edad y que hace muchas exacto, cosas. Que es de la misma edad, ¿no? Y que ella la admiraba porque es muy creativa, era muy chistosa, la verdad, el día de hoy no sé. Pero una chavita, cuando empezó a verla mi hija, a esta youtuber, era una chavitita, y era muy chistosa y era muy, muy, muy activa y todo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que fue creciendo, y mi hija también, y mi hija empezó con los ojos de la palabra de Dios a ver sus comentarios de esta chava, sus actitudes, ahora sus consejos y todo, y dice, ya la perdimos, ¿no? De esa niñita creativa, alegre y toda, el mundo, pues, obvio, pues, se la comió. Entonces, ¿por qué le estoy contando esto? Porque estamos hablando de que los linderos es hasta aquí, de repente los traspasan y siempre queremos moverlo, exacto. ¿no? Y luego, ¿cómo es el pecado de estas ligaduras que hablábamos del Salmo 2? Y qué precioso ver que mi hija, por ejemplo, no se dejó guiar por esa seducción de los youtubers que te pueden influenciar a brincarte este lindero que Dios nos pone. ¿Por qué? Por una moda, por una influencer, ¿no? Esa palabra que se me revuelve en el estómago. Por esa influencia que este mundo te da,
en vez de brincarse las trancas, va ella siguiendo a esta youtuber cuando van creciendo juntas, pero de repente llega a este límite. Cuando ya la otra ya empieza a agarrar monte y mi hija pone freno y dice, no, ya la perdimos. Yo me quedo de este lado, ¿no? Y eso me encantó platicar con mi hija hoy porque da mucho gusto, como dice aquí también la palabra en Proverbios capítulo 23, que te llena de gozo el corazón cuando tus hijos deciden abrazar la verdad, deciden abrazar la sabiduría. Y no hay algo más hermoso que nuestros hijos caminen con el Señor. Y es esto, ¿no? No traspases ese lindero, no te brinques hacia, aunque sea muy atractivo. Como muy bien dijo mi esposa sobre Génesis, Satanás sedujo a esta Eva para que se saliera del lindero, de esa línea, de esa marca que Dios había dicho hasta aquí, ¿no? No vas a comer de este fruto. Sin embargo, Satanás la sedujo para que se saliera de la protección, de la cerca de protección que Dios pone. Los mandamientos de Dios son una cerca de protección. No es quitarnos nuestra libertad. Tú no eres libre para tomar, ¿verdad? No, sí soy libre. Pero ¿sabes qué? No soy esclavo. Soy libre. Tú no puedes fumar, ¿verdad? Sí puedo, pero no quiero, porque soy libre. No me voy a esclavizar a... Tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Claro que puedo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. O sea, yo decido, ¿sabes qué? No traspasar los linderos, no traspasar lo que Dios dice. Si Dios dice, esto es malo, yo ni me meto. Aunque este mundo gasta millones de dólares para que tú les creas que es algo bueno. Y más todas estas corrientes humanistas centradas en el yo, en el yo, en el yo, en el yo, porque tú puedes, porque tú eres un campeón, porque tú. Cuando Dios claramente pone linderos, ¿sabes qué? No te dejes guiar por tu corazón. El corazón es engañoso. Y empieza literalmente Dios a ponernos límites, a ponernos leyes y mandamientos para nuestra protección. Pero Satanás lo que hace es que te brinques, seducirte, como a Eva, para que te brinques esos límites que Dios pone, creyendo que Dios no quiere tu libertad. Por eso, bríncate la cerca y ven, sígueme, acá está bien chido. Vas a divertirte, vas a ser feliz, porque tú mereces ser feliz. Porque tú, y esas frases que utilizan, entonces, ¿qué es lo que te lleva? Esa libertad que te ofrece el pecado, el romper esos límites que Dios pone, te convierte en un esclavo o en una esclava. Y eso yo creo que todos lo hemos vivido. Hemos vivido esa esclavitud, donde te sientes fatal y no hay paz dentro de tu corazón. Pero cuando te quedas cerca de la protección de Dios, dentro de la cerca que Él puso de límites, sabes que es algo hermoso, porque puedes dormir cerca del pastor de pastores, del creador del universo, y dormir como una oveja con sueño así delicioso, como una oveja bebé, ¿no? A tus anchas. A tus anchas. No me toques eso. Ahora, la segunda parte también está muy chida. Dice, no entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Órale. En este mundo la gente cree que puede salirse con la suya. Muchas veces tú y yo hemos pensado y lo hemos visto y lo hemos sentido, sí o no, claro que sí. Esto no es justo. ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Cómo es posible, no? Que haya tantos que roban, que hacen fraudes. Acabamos de conocer un caso muy triste de un familiar mío que compraron un departamento, gastaron mucho dinero en comprarlo,
ahorraron, por fin pudieron comprar ese departamento, luego lo fueron decorando, lo fueron arreglando, le fueron metiendo piso, le fueron metiendo esto, y estaban felices con su departamentito, lo compraron ante notario y todo bien, pero de repente después de 10 años, no, en menos, en no sé cuántos años, después de X tiempo, el notario se desapareció y la anterior dueña del departamento demanda de que ese departamento nunca lo vendió. Entonces dice, ¿cómo que no? Aquí están los documentos del notario, aquí están los depósitos, aquí está Pues sí, pero no, y desalojan el departamento. Pues se fueron a juicio. Pero qué triste es ver que literalmente les quitaron absolutamente todo. Se quedaron sin patrimonio, les cometieron un fraude impresionante. Este notario se desapareció completamente. O sea, todo fue un bien armado, ¿no? Un fraude enorme. Y tú dices, ¿y dónde estás, Dios? ¿Dónde estás en esta injusticia, no? Porque muchas veces podemos vivir una injusticia enorme. ¿Dónde estás, Dios? Pero déjame decirte algo, Dios está viendo, oyendo absolutamente todo. Y si creemos que en esta tierra solamente el juicio de Dios puede aplicar, déjame decirte que no. El juicio del hombre aplica en esta época, en esta tierra. Pero el juicio de Dios es eterno. Ese es el juicio que debemos de tener terror. El juicio eterno. Porque no termina con tu muerte. Empieza con tu muerte. Cuando una persona muere, que todos van a morir, piensa en quien quieras. El empresario que lastima al trabajador, que no le da su salario como corresponde, que lo exprime. Piensa en el político que se burla de la gente, que sonríe frente a la gente y es muy lindo, pero por acá hace sus tranzas, cobra sus comisiones, hace sus business y sus negocios y se enriquece a costa del pueblo. Piensa en tantas injusticias, ¿no? Aquel secuestrador que todavía no lo agarran y siempre anda enriqueciéndose, o aquel que anda en negocios ilícitos, o piensa en aquel que anda abusando de las jovencitas, ¿no? Engañándolas, endulzándoles el oído. Piensa en cantidad de atrocidades que vemos en nuestro planeta Tierra. Piensa en el que contamina los mantos acuíferos, las empresas que dan una mochada y siguen contaminando los mantos acuíferos. Piensa en aquellos que por ganarse una lana hacen una tala brutal de árboles por todos lados. Piensa en todas esas injusticias que uno diría, ¿sabes qué? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Piensa en aquellos papás o mamás que abandonan a sus hijos. Piensa en esa mujer que abandonó a sus hijos por irse con su amante, o piensa en ese hombre que abandonó a su esposa y a sus hijos por irse con su amante. Piensa en todas esas injusticias y en todas esas cosas que te lastiman y te duelen y te da un coraje y dices, ¡ah! ¿Dónde está tu justicia, Señor? La justicia de Dios no termina con la muerte. Tal vez muchos se escaparán de la justicia del hombre. Es la neta. Sí, muchos escapan de la justicia del hombre. Pero nadie se escapa de la justicia de Dios. Y Dios va a hacer justicia. Y el juicio de Dios caerá sobre todo aquel que no se arrepiente y le entrega su vida al Hijo de Dios, que es el único para salvar y perdonar y dar una nueva vida. Así es que cuando ves esto, no entres en la heredad de los huérfanos, no te metas en el terreno de los desamparados, ni te metas con el pobre, con el desamparado. No te metas en el terreno, no les hagas daño, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Es impresionante la cantidad de personas que abusan de otros, que cometen fraudes, etc. Pero déjame decirte algo, Dios lo ve
todo, lo escucha todo y es paciente para con todo, para que vengamos al arrepentimiento y con lágrimas de arrepentimiento le pidamos perdón y reivindiquemos al agraviado y poder literalmente empezar una nueva vida. Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de perdón y de amor. Pero nuestro Dios es un Dios santo. Y hay de aquel que se mete con el pobre, con la viuda, con el huérfano. Hay de aquel que hace injusticia, porque un día Dios juzgará a todas las naciones. Así es que, aguas, no entres en heredad con los huérfanos, con los que están desamparados. Y eso enséñale a tus hijos. Al contrario, ¿qué sería lo contrario a esto? Si dice, no te metas en la heredad, no te metas en el territorio de ellos, no les quites a ellos, al pobre, al huérfano, al desamparado. Que Dios es un Dios justo. Al contrario, es lo que vemos también en la palabra, que dice que por cuanto viste por el huérfano, por el desamparado, es como si hubiéramos servido al Señor directamente, ¿no? Porque Él es el defensor de ellos, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando vemos a una persona desamparada, el ayudarlo, el ver por algunas necesidades en lo que nosotros podamos suplir, ¿no? Para el Señor es como porque viste por el huérfano, por la viuda, por el desamparado, entonces es como si lo hubiéramos hecho para Él. Ajá. Eso es lo contrario. Entonces ahí podemos ver aquí una advertencia, pero también la palabra de Dios nos enseña, como bien dice mi esposa, lo que debemos hacer. ¿Qué le debemos de inculcar a nuestros hijos? Siempre ve por el pobre, siempre ve por el necesitado, siempre ve por el huérfano. Tenemos unos amigos muy queridos de la iglesia que Dios ha puesto en su corazón el tema de los huérfanos, de la adopción. Y estamos orando con ellos y por ellos, porque sí es un llamado fuerte. Pero qué precioso es el corazón de Dios, que siempre, siempre, siempre tiene un corazón por aquel que está desamparado. Y que Dios se goza con todo hijo o hija que pelea el derecho de los desamparados, que ve por el huérfano, por la viuda. Ajá. Qué precioso, ¿no? Ahora el versículo 12, ¿lo puedes leer, amor? El 12 nada más. Dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Es lo que estamos haciendo en estos momentos. Aplícate. Aplícate. No es aplácate, sino dedicar es aplícate. ese tiempo, ¿no? Porque a lo mejor podríamos todos, ¿no? Estar haciendo muchísimas otras cosas y sé que todos tenemos muchísimas ocupaciones y la rutina no acaba, ni los quehaceres, ni los pendientes, ¿no? Tal vez podríamos estar haciendo muchas cosas, pero el sentarnos, abrir nuestra Biblia, poniendo atención, orar unos con otros, eso es aplícate, ¿no? O sea, aplica tu corazón a la enseñanza. Porque queremos ser transformados, porque queremos ser renovados, porque queremos seguir sintiendo esa llenura del Señor y porque queremos realmente avanzar, ¿no? Y ver por otros, y Él es el que pone en nosotros también esto, ¿no? Pero es necesario que nosotros demos ese paso hacia adelante de voluntad, ¿no? Y dejar que el Señor pueda limpiar nuestro corazón, nuestras intenciones, ¿no? A través de todo lo que vemos en la Escritura. Y fíjate, hay dos puntos que usa sobre nosotros, el corazón, o sea, sujeta tu corazón a la enseñanza, pero también tus oídos. Y el oír es muy importante. Esto que tú estás haciendo ahorita y lo que yo hago también es escuchar la palabra de Dios, te alimenta el espíritu, el alma, te fortalece. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y fíjate, es súper importante esto porque hace unos días yo platicaba también con mi hija y todos tenemos distintos cambios de ánimo en cualquier momento. Hay veces que nos sentimos de una manera o de otra, ¿no? Luchamos con algunas cuestiones y yo le decía, lo único que yo veo que nos puede ayudar en esos momentos donde tenemos esos bajones es sentarte a leer la palabra de Dios y dejar que su palabra haga su obra.
porque el tratar de entender situaciones o tratar de explicarse uno mismo, a veces no las podemos ni siquiera ni explicar porque no está en nuestro terreno. Solamente nosotros podemos hacer lo que nos toca a nosotros mismos, ¿no? Nuestra voluntad y demás, pero ya lo que toca en el ámbito de otras personas, pues ahí nosotros no podemos hacer nada. Realmente, o también esta situación de pandemia, ¿verdad? Tanto tiempo encerrados. Entonces yo le decía, deja que tu corazón sea calmado por la palabra de Dios, deja que tu alma sea apacentada por la palabra de Dios. Es lo único que apacienta, es lo único que da dirección, que da tranquilidad en medio de una circunstancia difícil, ahora que muchos están pasando por problemas de salud o cualquier otro problema en el trabajo o demás. Los problemas yo creo que siempre están, ¿no? Pero en medio de todo eso, lo único que puede traer aliento y seguridad es aplicar tu corazón a la enseñanza, es abrir tu Biblia y dejar que el Señor te hable a través de su palabra. Eso es lo que puedas leer, lo que el Señor tiene en la palabra de Dios para ti. Y aplícate, está en el terreno de la voluntad. O sea, Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar. Solo Dios te va a dar ese mandamiento, ¿no? Medita en mi palabra, porque entonces serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aquel que medita en su palabra de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará su fruto en su tiempo, ¿no? Y todo lo que haga va a prosperar. Y entonces es muy importante que uno está en el terreno de la voluntad, el decir en tu agenda, voy a apartarme, tengo mucho trabajo, siempre va a haber trabajo, hay muchas necesidades, siempre va a haber necesidades. Yo lo platicaba ayer, me parece, con una servidora que me preguntaba sobre el tema del Shabbat, y les digo, ¿sabes qué? Y me decía de un caso de una persona que dice, bueno, como ya Jesucristo es nuestro Shabbat, pues entonces yo ya trabajo todos los días trabajo porque así gano más dinero. Y eso nada más te habla de una falta de fe en Dios, una falta de confianza en Dios y también una desobediencia, porque Dios sí nos manda reposar y sí nos manda por nuestro bien reposar y por nuestro bien apartarnos para el Señor un tiempo. Y uno dice, no, es que no es un día, todos los días son del Señor. Esa frase es muy romántica, es muy bonita, pero la neta, no todos los días son del Señor. Siempre andamos corriendo, siempre andamos con con ocupaciones, con trabajos, con pendientes, siempre. Y sí es importante el decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a apartar para el Señor y para mi familia, y va a ser un día de descanso, y eso es una bendición para cada uno de nosotros. No es por ganarnos la salvación. La salvación solo viene por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es porque nosotros lo necesitamos. Entonces, literalmente, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos apartar un tiempo para el Señor, para su preciosa palabra. Lo que tú estás haciendo al estar conectada o conectado en estos momentos es esto, es aplicar tu corazón, es decir, apartar mi tiempo. Sí, tengo muchas ocupaciones, tengo muchos pendientes. Por ejemplo, nosotros ahora en la pandemia se nos cuatriplicó el trabajo, ¿no? Si de por sí el pastorado te absorbe muchísimo. Una vez me hizo reír mucho una persona que dijo, es que para los pastores es bien fácil, nada más trabajan el domingo. Y yo dije, ja. Me hizo reír bastante. ¿Cómo se ve que no se sabe? Pero realmente el punto es que sí era muy difícil, muy cansado y con mucha chamba el pastorado. Ahora en la pandemia, estos ya 2 años, vamos, en marzo cumplimos 2 años. 2 años de estar solamente en línea, 2 años. Y en estos 2 años se nos cuatriplicó el trabajo. Pero te digo algo, es una bendición. Es mucho trabajo los estudios bíblicos en línea. Es mucho trabajo la conexión, estar conectando, estar transmitiendo al mismo tiempo de que estar estudiando y compartiendo. Es mucha chamba, pero te voy a decir algo, es una delicia. Es una delicia. Apartar nuestro tiempo, aplicarnos para tomar la decisión de decir, sí, tengo muchos pendientes,
tengo muchas ocupaciones, tengo mucho trabajo atorado, tengo muchas cosas que hacer, tengo hambre, tengo muchas cosas, pero ¿sabes qué? Hago a un lado toda mi agenda, hago a un lado todas mis ocupaciones, hago a un lado todo y nos dedicamos este tiempo para estar estudiando las Escrituras, buscar la sabiduría de Dios, la guianza de Dios y alimentar no nuestra carne, nuestro espíritu. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Facebook? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Instagram o a Pinterest o a TikTok o cómo se llama ese? Bueno, ese, ya mi hija ya me va a regañar después. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Y podrías dedicarle el mismo tiempo a estudiar la palabra de Dios. Chécate en tu aplicación, ya ves que ahora en las aplicaciones ya te dice cuánto tiempo pasaste en cada aplicación. Exacto, ya te hace tu diagrama. Donde pasas más tiempo es en esto. Diario, ahora puedes checar. ¿Sabes qué? Podrías dedicarle el mismo tiempo a estar estudiando las Escrituras. Hasta suena grosero, porque dices, ¿cómo voy a dedicar más tiempo, igual de tiempo a la palabra del Creador que a Facebook o a Instagram? Es una ofensa, sí, pero te digo eso, ni eso se lo dedicamos. Por eso aquí dice, ¿sabes qué? Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría que provienen del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, el respeto, la reverencia al Creador del universo. Entonces, ¿sabes qué? Esto es hermoso. Nuestras vidas serían completamente diferentes, nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestra forma de hablar, de comportarnos dentro de la familia sería muy diferente si la palabra de Dios reinara en nuestras mentes y en nuestros corazones, si nos aplicáramos. Por eso yo te invito esta noche. Gracias a Dios estás conectada o estás conectado. Eso es algo muy bueno. Esa es una muestra de decir, quiero apartarme para conocer y estudiar la palabra. Aplica tu corazón, y esto nos anima a ti y a mí, ¿no? Aplica tu corazón a la enseñanza y a tus oídos las palabras de sabiduría. Y ahora vamos al siguiente punto, aunque sí alcanzamos todavía, ¿no? El siguiente punto, los hijos van a decir, no, ya no alcanzan. No, sí, cómo no, ahí les va. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y hasta ahí vamos a verle. No rehuses corregir al chamaco o a la chamaca. Porque, dice, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Explícanos ese tema. Realmente es la disciplina a tiempo, ¿no? Que le podamos dar a nuestros hijos. Y muchas veces la vara no es la nalgada, pues que se le tenga que dar al hijo muchas veces, a veces sí, ¿no? Pero muchas veces es la disciplina a tiempo, a lo mejor una palabra, a lo mejor pues algo que realmente nosotros vemos que les duela, ¿no? Que si les quitas esto, entonces van a entender la corrección, porque van a entender que lo que hicieron está mal, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los seres humanos necesitamos corrección, porque si no, otra vez, porque pues de todos modos ni pasó nada, entonces pues bueno, le seguimos, no pasó nada, y entonces puedo seguir haciendo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Hasta que realmente ese mismo empieza a ser más problema, y cuando no lo detenemos a tiempo, más trabajo nos cuesta, ¿no? Lo entendemos muy bien la disciplina con los chiquitos, ¿no? Cuando no toques el enchufe de la corriente, que es lo primero que yo creo que les da tentación. Yo creo que muchos papás han pasado por ahí y hasta se te quedan viendo así de esto no, y ahí van con los deditos. Entonces, a veces yo me acuerdo que con Andrea con un dedo le daba en la mano y se sacaba de onda, ¿no? Así de, ¿qué pasó? Y es la corrección a tiempo, y gracias a Dios nunca pasó nada. Gracias a Dios, en cuanto tuvo la tentación de un peligro, en ese momento se tuvo el límite, y entonces no pasó.
y gracias a Dios no le pasó nada, ¿no? Y esos son detalles de cuando son chiquitos. Cuando van creciendo, pues igual los problemas empiezan a crecer en diferentes dimensiones, ¿no? Igual aplicar pues la corrección a tiempo. Y el tema de la vara, que para los papás que tienen niños chiquitos todavía, es un tema importante y es un tema padre. Por ejemplo, yo la primera vez que escuché sobre este tema, pues obvio, tú traes siempre la educación de este mundo y traes la influencia de este mundo. Entonces lo que te dicen es no les des nalgadas porque los puedes traumar, y la autoestima y no sé qué. O sea, la neta, a mí sí me dieron. Mi papá, mi mamá no, fíjate, pero mi papá sí nos daba, ¿no? Y bien, y no me traumó. O sea, y también a ¿cómo se llama? A mis papás, y no fueron traumados. O sea, por supuesto que les daban con el cinturón a veces. Yo no sé a ti con qué te dieron, a mí me dieron con el cinturón, mi papá, mi mamá no. Eso no, mi mamá, no. Una vez, una cachetada. Una vez. Me dio una cachetada mi jefa, pero estaba yo, ¿qué estaba? Como en segundo de secundaria, algo así, y me dio una cachetada porque me cachó fumando, ¿tú crees? Pero me quitó el vicio, y le mentí. Entonces, quien me da una cachetada, y créemelo, que fue la única vez que necesitó darme una cachetada, ya no más. Y aprendí. Iba a decir a la buena, pero no, pero aprendí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de la varita? El día de hoy no tenemos varita, porque ya mis hijos ya no aplican lo de la varita. Pero les queremos enseñar lo de la vara, es importante. Lo de la vara. Y toda disciplina debe de ser aplicada con sabiduría, y tiene que ser aplicada con esta calidez, y tiene que ser realmente mostrando qué es lo que está pasando. Cuando lo hacemos de manera contraria, porque muchas veces por no corregir a tiempo, entonces nos enojamos, ¿no? Y ya cuando nos enojamos, entonces queremos aplicar la disciplina, pero ya enojados, y realmente ahí ni hay respeto, ni siquiera hay una manera de aplicar la disciplina como Dios nos manda, ¿no? Y muchas veces como papás pues pecamos, nos equivocamos en la manera de disciplinar. ¿Por qué? Porque dejamos pasar mucho tiempo la misma corrección de algo que haya pasado, y bueno, después le digo, luego le digo, hasta que luego le digo, no, ahora sí ya me enojé porque no, y entonces ahora sí queremos disciplinar, pero ya que estamos enojados. Uh-huh. Y ahí es donde estamos bien descalificados para disciplinar, porque realmente tiene que ser de una manera correctiva y dirigiendo al pequeño o a tu hijo de una manera cálida, con sabiduría. Uh-huh. Fíjate, el tema de la vara es un tema que queremos, es amplio. Dice, ¿cómo aprendo a aplicar la varita? O se me fue el tiempo. ¿Qué edad tiene tu hijo, Monse? Porque ya es grande, ¿no? Fíjate, la varita es como para cuando están niños. Ya cuando son adolescentes, mi hija llegó a un punto donde me decía, papá, dame vara, pero no me quites Netflix, ¿no? Ay, sí. Es decir, les duelen más otras cosas. Que si le quitas el wifi, tiene 9, dice. Ah, ok. No, 9 todavía está a tiempo. Y también depende de cada pequeño. Y también depende, o sea, fíjate que la vara no es para todos. Hay niños que necesitan vara y hay otros que no necesitan vara. Les vamos a enseñar lo de la vara. Fíjate que ahorita, pues es que hace años que ya mis hijos ya no aplican lo de la varita. Bueno, Huguito todavía. Como que está regresando. Está como que está regresando la varita. Y la varita es una bendición, brother. Sí. La verdad, la varita es una bendición. Ahora es importante, una vez, una persona en el colegio donde yo trabajaba, una psicóloga, ella como que burlándose, ¿no? de los cristianos, sabiendo que yo era cristiano, decía, pues es que hay algunas sectas que les enseñan a pegarle a sus hijos con un palo, con una vara, y es increíble. Entonces, yo después le dije, no, pues, ¿sabes qué? Pues, a mí me dieron con el cinturón. Realmente, eso está más heavy. Y lo de la vara es algo padrísimo. Número uno, porque es algo ajeno a tus manos, ¿no? ¿Te ha pasado que cuando un niño ya ha recibido muchas nalgadas
o golpes inclusive de parte de mamá o de papá con sus manos. Ya nada más hace esto la mamá o el papá y hacen esto los niños, porque esperan el trancazo, porque sus manos las identifican también con golpes. La vara es algo externo a ti que lo identifican con disciplina, y tus manos solo las ubican para caricias, no para golpes. Es algo externo a ti que es para disciplinar. Ahora, un niño no es una piñata. No es que agarra el palo y dale, no pierdas el... No. Realmente es una nada más. Una, en las pompas. Dios nos creó con una parte acolchonadita para la disciplinita, que es un tema que vamos a hablar el próximo jueves. No, el próximo martes. Próximo martes, no se pierdan el tema de la varita. Y vamos a hablar sobre el tema de la varita. Y precisamente aquí sobre este tema que dice, corrígelo con vara. Ahora, repito, pues no es piñata, es una, y le tiene que doler. ¿Y dónde? En las pompas, tan. Pero antes tienes que explicarle el por qué. Pero esto lo vamos a ver más a detalle el próximo martes, precisamente como escuela para padres, ¿no? Cómo disciplinar a tu hijo bíblicamente. Queremos, por favor, pláticas para papás, mira, de mayores de edad. Claro que sí, viviendo en casa. Son mayores de edad, pero de 19 y 20. Tampoco es que ya sean independientes. Claro que sí. Fíjate que todo lo que estamos estudiando hoy y todos los martes es para todos, ¿eh? Como papás, no importa la edad de tus hijos. Por ejemplo, el día de hoy estuvimos viendo precisamente de que respeta esos linderos antiguos, ¿no? Esta palabra que Dios ha establecido, estas leyes que nos protegen, es lo mismo que le podemos enseñar a nuestros hijos sin importar la edad. Así tenga 28 años o tenga 5 años, es respeta la palabra de Dios. No te salgas de los límites de la palabra de Dios. También este concepto que aprendimos hoy de no entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos. Enséñale a tus hijos, sin importar la edad, tiene 30 años mi hijo, o tiene 5 años, enséñale a tu hijo, ¿sabes qué? Siempre ve por el pobre, siempre ayuda al huérfano, siempre ayuda al necesitado. Eso es una enseñanza. Entonces, por ejemplo, todo esto que estamos viendo, mi querida Gab B. Dance, es precisamente enseñanza sin importar la edad, todos los martes. Y para ti, mi querida Monse, que tu hijo tiene 9 años, estas enseñanzas sobre el tema de la varita son específicamente sobre el tema de la vara, pero para los que son mayor de edad, ya no es la vara, ¿no? La disciplina. Pero la vara es cambiada, ¿por qué? Pues puede ser el celular, puede ser una salida, o puede ser un paseo, puede ser ir al cine, o puede ser el Xbox, o no sé, dependiendo de la edad. Aquí el punto es que la corrección o la disciplina tiene que doler. Si no duele, lo van a volver a hacer. Y sí, tú y yo lo entendemos muy bien como seres humanos, como adultos. Te lo voy a poner de esta manera. Si el que tú te pases un alto, la multa te cuesta 30 pesos, pues ¿cuántos saltos ya la gente se hubiera pasado, ¿no? Dice, pues 30 varos. La pago, hombre, ya, porque traigo prisa, ¿no? Pero si el pasarte un alto te cuesta 5,000 pesos, uy, no, espérame, no, pues, ¿no? Independientemente de que pues, es peligroso y puedes chocar o puedes atropellar a alguien, pero hablando de que cuando hay una sanción que duele, no, hombre, ya le tienes miedo. Por ejemplo, en Estados Unidos, allá las multas de cuando vas manejando son carísimas. Entonces, si pasas un exceso de velocidad y te toma la fotografía y te toma la velocidad y todo, les llega al dueño del carro, a su casa, les llega el ticket, les llega la multa, ¿no? Entonces imagínate, ellos están en su casa muy ding dong, ¿no? Y les entregan el ticket de $300, por ejemplo, por andar en exceso de velocidad, etcétera, y ahí viene la fotografía, ¿no? Y los cachetes así.
Entonces, ¿sabes? Ya te duele. Entonces, la próxima vez que vas manejando, ya manejas quedito. ¿Por qué? Porque te duele la multa. Pero si la multa es de $5, pues la gente va a pisarle y no importa, y vámonos acá bien Fittipaldi, ¿no? Los que conocieron a Fittipaldi ya pasan de 40 años, yo creo. Pero ese es el punto. La disciplina para nuestros hijos, sin importar la edad, les tiene que doler. Tiene que doler. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Y el próximo martes vamos a dedicar el estudio. Sí, pues disciplina. A la disciplina. Cómo disciplinar a tus hijos, sin importar la edad. Sí. Vamos a hablar de la varita, pero también vamos a hablar de la disciplina en general. En general, sí. Sí, y hay recursos muy buenos. Y hay un libro, ahorita me trato de acordar el nombre, que es el de, creo que es como, es para Monse, pero para niños, o sea, mamás, cómo disciplinar a un niño varón, ¿no? Del Dr. James Dobson. Es del Dr. James Dobson, pero se me fue el título del libro, pero habla cómo criar, creo que se llama, cómo criar hijos varones, y hay otro que es cómo criar, ¿no? Cómo criar, señoritas. Cómo criar, pues sí, bueno, no señoritas, pero bueno, ni hijas, ¿no? Cómo criar hijas, criando hijos, ¿no? Los varones o las hijas. Y entonces hay diferencias, porque como lo hemos visto también en Génesis, también pues nuestra naturaleza es diferente. Y muchas veces, lo que en mi caso, que tengo niña y niño, bueno, jovencita y jovencito, ¿no? No aplica, muchas veces no aplica lo mismo por el tipo de carácter, ¿no? Y su manera y su modo de entender las cosas es diferente. También la disciplina a veces llega a ser diferente. Exacto. Tere Castañeda, un abrazo. Dice, buenas noches. ¿Dónde se encuentra ubicada la iglesia La Roca, Cuernavaca? Vamos a estar ubicados en la calle Humboldt, en el centro. Posteriormente, ya que estén las adecuaciones hechas, ahorita están trabajando en adecuaciones, todavía no está habilitado, pero estamos trabajando a marchas forzadas para que esté habilitado lo antes posible, para que podamos ya reunirnos ahí como iglesia. En cuanto ya tengamos todo habilitado, les vamos a mandar la ubicación, les vamos a mandar la dirección, los horarios y todo, pero todavía seguimos trabajando en eso. Pero va a estar está en la calle Humboldt, en el centro. Buenas noches, pastores. Elena Salgado desde Querétaro. Un abrazo hasta Querétaro, ciudad hermosísima. Carmen Jacur, mira, la tía. Buenas noches, gracias por lindas palabras. Besos. Dios les siga bendiciendo, abrazos a todos. Un abrazote hasta Michigan. Con muchísimo frío. Un frío debe estar haciendo ya, ¿verdad? Yair Herrera, wow. Otro wow para ti. Te mandamos un wow. Mi querido César, gracias por compartir el mensaje el día de hoy. Un abrazote. Yair Herrera, recomiendo cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y cómo instruir, de Paul David Tripp. Esos dos son muy, muy buenos, muy buenos. Y cómo instruir el corazón de tu hijo, de Paul David Tripp. Muchas gracias, mi querido Yair. Muchas gracias. En efecto, mi querido amigo. Pues vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy y vamos a estudiar el próximo martes, vamos a estudiar más a detalle el tema de la disciplina a los hijos, ya sea la edad que tengan. Tenemos que entender qué es la corrección, cómo corregir, por qué corregir, la importancia de la corrección. Estamos hablando de sus almas, no estamos hablando de hábitos, no estamos hablando de ser niños buenos o portarse bien. Estamos hablando de salvar sus almas. Por eso la disciplina es muy importante y tiene que ser a la manera de Dios para que no genere coraje. Así es que el próximo martes vamos a estudiar sobre cómo disciplinar a nuestros hijos, cómo corregir a nuestros hijos. Y primero Dios, el jueves continuamos con nuestro estudio de Génesis y el domingo continuamos con nuestro estudio de el Evangelio de Juan. Pues muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. Ha sido para mi esposa y para mí un placer estar con ustedes. Que cenen rico, que duerman delicioso y que tengan una semana maravillosa. Que Dios los siga bendiciendo y sigamos orando por todos los enfermos y sigan orando, por favor, por
que Dios provea de los recursos económicos que necesitamos para poder acondicionar la iglesia lo antes posible. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.